Bueno, a la pregunta de qué hacemos aquí, voy a responder lo mejor que pueda. Nos hemos visto obligados a constituir la Asociación de Xavier Mina de Estudios Históricos de Navarra, la gente los que estamos aquí y otros más que no han podido acudir, claro, porque somos historiadores profesionales, historiadores vocacionales, pero todos historiadores preocupados por el conocimiento de la historia de Navarra, y esa obligación la hemos visto precisamente ante una dificultad que hemos visto, que hemos encontrado para que la historia de Navarra con cierta naturalidad, con normalidad, sea investigada y conocida por nuestros conciudadanos. Esto pues lo hemos sentido todos y cada uno de nosotros en mayor o menor medida, y esa negación de la Navarra y de su historia, o de Navarra como sujeto histórico, tiene quizás dos actitudes que desde su presencia pues niegan o hacen muy difícil la tarea historiográfica y de investigación. Por un lado está los que desde un planteamiento de la historia española niegan o por lo menos ocultan o minusvaloran el sujeto histórico de Navarra. Ellos tienen móviles muchas veces políticos y que llegan hasta la educación, influyendo mucho en ella y también en los medios de comunicación y en la opinión de los ciudadanos. Entonces es muy atosigante su actitud y su poder, claro. El año pasado tuvimos un congreso oficial con los beneplácitos de las instituciones y de los parlamentos, tanto del Parlamento de Navarra como el Parlamento español, y sin embargo fue un congreso completamente sesgado y de ninguna forma un congreso integrador o plural. Y por otro lado también hay una actitud que la siguen algunas personas, algunos medios, en el que el sujeto histórico, pues que navarro, tampoco es considerado en su justo valor. Para ellos Navarra no es más que una provincia del Saspiabat, a lo sumo una parte de la comunidad lingüística, como mucho, y se niegan a ver Navarra como el sujeto histórico nacional de los vascos. Por eso los que estamos aquí nos hemos reunido fundamentalmente por esa carencia o esa dificultad, precisamente para que se tenga respeto, se tenga una actitud favorable con la realidad objetiva de la historia de Navarra. Y bueno, existe más documentación sobre nuestros motivos, no me voy a alargar, luego se les entregará un dossier y bueno, le cedo la palabra a mi compañero Roldán Jimeno Aranguren, que también les podrá dar más explicaciones sobre nuestra motivación y bueno, también en euskeraz. Egia esan da, Tomas Ozainkik erdaraz esan duena, nik euskaraz labur bilduko dut. Pentsaurreko honen xedea, Xavier Mina elkartea aurkeztea da, ez da lehenengo aldiz publikoki agertzen dena, baina gero egingo da. Nortzuk osatzen dugu, elkarte irekia da, eta nork parte hartu dezake, bertan, baina, abia da eman dioguna, batez ere historialari profesionalak gara, gehienak, Nafarroako historian interesa duguno, eta kasu honetan historia bi eratara
jorratzeko asmoarekin alde batetik ikerketaren aldetik, eta hemen gaudenok batez ere hortan ematen dugu gure jarduera profesionala handi batean, eta gero bestetik ez bakarrik ikertzea, baizik eta divulgatzea ere, ez? Gure helburua Nafarroa subjektu historiko bezala hartzea da, eta zentzu horretan alde batetik, alde egiten gara estatutik egiten den historia estatalistatik, hor Nafarroa desagertzen baita, eta bestetik ere zazpiak bateko provintzia soil bat hartzen duten entzat ere, hortik ere aldarrikatu nahi dugu kasu honetan Nafarroa Euskal Herriko subjektu historiko nazionala bera dela, ez? Eta zentzu horretan errealitate objektibo baten utziko nahi dugu, irekia, pluralista, bere sorreratik eta bere zerratik, eta edozein kasutan ere, gerora aurkeztuko diren kongresuetan eta ikusiko den bezala, jende haunitzari irekita dagoena. Ahora a continuación pasamos al siguiente punto, que es comentar un poco las actividades que ha realizado hasta este momento la asociación Xavier Mina, que aunque hoy se presenta oficialmente, hasta este momento ha desarrollado ya algún tipo de actividades. Una de ellas fue, por ejemplo, la participación de miembros de la asociación en el Congreso de la Reforma que se celebró en la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, Xavier Mina organizó ya unas jornadas sobre el pasado de Navarra, celebradas en Huarte en noviembre, y una de las actividades que también hemos llevado a cabo ha sido el día 27 de noviembre. Recordamos a aquellos navarros que dieron su vida en 1512 intentando recuperar Pamplona, que unos meses antes había sido conquistada por las tropas del duque de Alba. Ese día recordamos cómo los ejércitos de Juan de Albret, que habían sitiado la capital durante ese otoño, pues intentaron liberarla sin fortuna, y cómo muchos navarros perdieron la vida en aquel combate, pues intentando recuperar aquello que les habían arrebatado las tropas castellanas. Y a continuación ya dejamos lo que han sido las actividades que hemos realizado hasta ahora y nos vamos a centrar en aquellas que la asociación va a celebrar a lo largo de este año, de 2012. Y para ello le cedo la palabra en primer lugar. Ah, bueno, sí. Y a toda la mesa, por favor. Y a toda la mesa, por favor. Pello Guerra Vizcarret, historiador y sobre todo escritor de novela histórica, es muy conocido y además un novelista muy exitoso por las grandes tiradas de sus novelas y el éxito que han tenido entre los lectores. Luego, a continuación está Esteban Antxustegi Gartua, que es profesor de la UPV, profesor de la Facultad de Filosofía y del Pensamiento en el campus de Donostia, que es socio y está con nosotros, nos ha apoyado desde el primer momento en este proyecto y existe una sintonía para nosotros muy esperanzadora, porque partiendo tanto de la UPV como sobre todo del campo del pensamiento político y filosófico, ha encontrado la necesidad de profundizar en el conocimiento de la historia de Navarra como algo fundamental para su propio campo de investigación, el pensamiento político y los fundamentos de lo que sería el discurso político de este país, de los vascos. Roldán Jimeno Aranguren es de sobra conocido, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Pública de Navarra y también autor de numerosísimos libros. Ya me conocen, pues yo soy Tomás Urzainquimina. He estado
también en múltiples servicios, estuve en Eusko Ikaskuntza, fui fundador y presidente durante bastantes años de Navarralde, y ahora pues estoy embarcado en esta empresa que creo que es realmente la que, bueno, por lo menos en estos momentos más entusiasmo me produce, porque creo que por fin vamos a tener una asociación, un movimiento que va a coger con fuerza por los cuernos a la historia de Navarra. Y bueno, Aitor Pescador Medrano es profesor de historia, ha publicado también ya numerosos libros, es muy experto en la historia de Navarra, tanto de la época del reino, pues en los siglos XI y XII, también en el conjunto de los territorios de Navarra, o sea, incluidos también la Navarra marítima, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, y luego también la conquista, todo el fenómeno de la conquista, pues con los diferentes episodios, toda la familia de Francisco Javier, los libros de Mercedes Reales, también los trabajos que realizaron los apologetas de la conquista por encargo de Fernando el Católico y otras cosas. Bueno, y ahí ya Álvaro Adot, que Lerga, también es doctor en historia, profesor en la UNA, y es uno de los máximos conocedores también de la época de la conquista. Él tiene su tesis doctoral sobre Juan y Catalina y la defensa del Estado navarro, ha participado en estos congresos sobre la reforma, tanto en el que de la Complutense, que tuvo una gran aceptación entre los presentes, precisamente por ya coincidía con muchos de los ponentes en este congreso de la reforma, la importancia que tuvo Navarra en la reforma. Por eso hemos cogido el testigo también en el congreso que vamos a celebrar este año, y de ahí ya se verá por qué hemos escogido la conquista de Navarra y la reforma europea, porque no se puede entender la conquista de Navarra sin el fenómeno de la reforma europea, y prácticamente al revés tampoco. La presencia de Navarra en la reforma europea es también indispensable. Y bueno, yo creo que presentaba a todos. Y Joseba Arruebarrena, que está allí con la cámara, pero que luego presentará, Joseba nos presentará la página web que ya hemos montado, la página web que se os dará la dirección para que podáis conocer más en profundidad nuestra asociación a través de internet. Y bueno, entonces seguimos. Sí, ahora seguimos eso, lo que estamos comentando de las actividades que están proyectadas para este año 2012, y le cedo la palabra a Esteban Antxustegi para comentar uno de los encuentros y luego continuamos. Bueno, pues nada, yo no soy navarro, pero el centro más de la Navarra marítima, ¿no? Está con San Sebastián, de alguna forma también tenemos una vinculación histórica y bastante clara concretamente con la historia, ¿no? Precisamente una de las cuestiones que ha planteado Tomás me parece fundamental, ¿no? Nosotros en principio, yo soy profesor de la Universidad de Vasco, soy profesor de filosofía política, de teoría política, ciencia política, y entonces cuando trabajamos un poco la historia del País Vasco, a veces hay una especie, digamos, de concepción que Navarra forma parte de la historia de España, o por otra parte, cuando se trata de la historia de Euskal Herria, es algo más. Yo creo que no es precisamente demasiado justo ese planteamiento. Entonces, nosotros que ya, me acuerdo que tuvimos mucha sintonía en el congreso que hicimos en Madrid sobre la reforma protestante española, evidentemente vimos que aquí hay que hacer una historia de verdad. Es decir, la historia de Navarra yo creo que no se cuenta. O se introduce siempre de alguna forma en una especie de una historia española, puede ser también formar parte, pero sin una autonomía propia, y cuando se hace también la historia de Euskal Herria, de País Vasco, etcétera, etcétera, aparece como una provincia más. Y precisamente creo que a Navarra se le ha hurtado su propia información, el hecho de conocer, fue un reino independiente, casi 25 años, digamos, de independencia política, y eso fue ayer mismo, o sea que todo eso parece como que se ha ocultado. Y creo que en ese aspecto, desde el punto de vista académico,
hay un trabajo importante para hacer, un trabajo que creo que es novedoso y creo que no se conoce todo lo que se debería conocer, y precisamente desde la universidad, desde la academia, yo creo que hay que informar sobre eso y hay que contar esta otra historia que yo creo que ha sido, digamos, ninguneada, digamos, de una forma importante. Y yo, como miembro, digamos, de la asociación y como navarro marítimo, que me considero a mí mismo, creo que desde la academia es un trabajo fundamental que tenemos que llevar a cabo, ¿no? En ese aspecto, ¿sí? En lo que concretamente lo que vamos a hacer, ¿no? Yo estoy en varios proyectos de investigación, tanto europeos como del Ministerio, como del Gobierno vasco, y uno de los proyectos que vamos a hacer desde la Universidad del País Vasco, y vamos a contar con gente relevante de la asociación, es un congreso que vamos a hacer en Irak. Van a ser en marzo, el 29, el 30 y el 31. Y lo vamos a enfocar, digamos, en tres partes. Por una parte, vamos a hacer un día dedicado sobre la historia de Navarra. La historia de Navarra, desde 1512 al 27, todos los acontecimientos que ocurrieron, ¿no? Entonces, aparte, van a participar gente de universidades como de Madrid, de Sevilla, de Málaga, de la UNA, de Burdeos, de Bayona, y de Po y de la Universidad del País Vasco, ¿no? Entonces, por una parte, analizar esa historia que yo creo que parece que a veces no se cuenta como creo que se debería contar, y eso vamos a dedicar un día. La otra parte, que de alguna forma ha apuntado también Tomás un poco al respecto, Navarra, esta época vamos a analizar porque la conquista de Navarra coincide también en una parte importante del siglo XVI con el avance de la reforma protestante, de las reformas protestantes, por decirlo así, ¿no? Y entonces el papel de Navarra fue mucho más importante de lo que aparentemente parece. Incluso para analizar la historia de las ideas políticas, hay un montón de conceptos políticos que no podrían explicarse sin la reforma protestante. Por ejemplo, el tema de la soberanía, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces el segundo día vamos a dedicar a reflexionar cómo la importancia, digamos, de esos conceptos que surgieron entre el debate entre la reforma y la contrarreforma, de alguna forma elaboran conceptos políticos que luego van a tener importancia fundamental pues más adelante en la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Y luego también vamos a hacer una reflexión sobre la democracia actual, sobre los diferentes movimientos, sobre religión y democracia, etcétera, con lo cual van a venir especialistas que antes decía de muchas universidades, porque la idea fundamental que debemos plantear es, desde el punto de vista académico, dejar de hacer historias sesgadas y de alguna forma coger al toro por los cuernos. Vamos a hablar de lo que realmente ocurrió, porque nosotros somos historiadores, somos gente que nos dedicamos a la ciencia política, a la teoría política, pero cuando se habla de Navarra parece que se tiene como miedo de hablar de Navarra. Hay que hablar en Navarra, introducida, por decirlo así, dentro, digamos, de una historia pues muy estatal, o por otra parte, dentro de la historia, digamos, de Euskal Herria. Y Navarra tiene la autonomía propia, la autonomía suficiente como para poder hablar, y creo que es la gran olvidada, a la que de alguna forma se le ha ninguneado durante más tiempo su propia historia. Y desde ese punto de vista creo que esto es una deuda histórica que hay que realizar, y desde mi punto de vista, por lo menos, la asociación tendría elementos fundamentales que hacer al respecto. Bueno, gutxi gora bera hori da nik esan nahi dudana, alde honetatik esaten nuen bezala, nik uste dut talde hau osatzen dugun partaideak akademiatik, ikerketatik, burutu nahi ditugu esan ez diren edo kontatu ez diren edo arrazoi asko gaitik alde batera utzi izan diren zenbait gertakari aztertu bere garaian eta gaur egun nola berrikusi daitezke mintzat interpretazioa egiten, eta idea horrekin ikustu sortu dela elkarte hau. Sintonia ikaragarria bentsat aurkitzen du beraiekin, eta ni bentsat nago erabat prest, eta ditugun baliabide aldetikan, bai ikerketa proiektuetan, bai publikazioetan, eta bai bentsat unibertsiak ematen dizkigun aukera guztiak bentsat, jarri bentsat asmo honen inguruan, eta nik uste dut asmo dela, asmo bat zoritxarra dela aurre eraman, lehen esaten duen bezala, historia gehienetan nik uste dut sesgatua kontatu izan dela Nafarroan inguruan,
eta Nafarroako historia hori ezagutzea bintza dela gure helburua. Zen eta uste dut, zen eta gehiago ezagutzen dugun gertatutako historia, gero eta gehiago ezagutuko dugu nola guazen, nondik gatozen eta bintzak gure burua guetu ezagutuko dugula. Hori zen nibetot esan nahi nuena, eta hurrengoari pasatzen diotu nahi Bueno, Esteban, que va de alguna manera es el padre también de los encuentros de Nerac, ha querido que los encuentros, que son a finales de marzo, sean precisamente en el palacio que fue de los Reyes de Navarra en Nerac, que también lo ha conseguido la autorización del Patrimonio Nacional francés para que ceda, y vamos a estar allí en esos encuentros en un lugar también tan emblemático, ¿no? En la familia de la Casa de Albert. Y donde fue y donde también hubo las academias de los Reyes de Navarra, estaban ahí. Y luego, por otro lado, no sé si es el momento de decir el premio que te acaban de conceder. Yo creo que nos hemos enterado que acaban de concederle el premio José Antonio Aguirre Lecube. Sí, Lehendakari Aguirre, sí. El primer premio Lehendakari Aguirre me lo acaban de conceder, pues me acabo de enterar ahora mismo. La Diputación de Vizcaya es... Sí, la Diputación de Guipúzcoa. Baina konkretu batengatik edo... Ese era un premio de ensayo de ciencia política y teoría política. La convocatoria fue el año 2010. Tenía que resolverse el 2011, pero con esto de las elecciones y tal, resulta que se acaba de resolver pues ahora mismo, y me acaban de comunicar pues esta misma semana que me acaban de conceder el premio. El primer premio Lehendakari Aguirre, ensayo en ciencia política y teoría política. Baina zelan egin duz, zen saio. Bueno, yo he hecho un trabajo sobre lo que considero que son en este momento lo que es la teoría política del siglo XXI, la filosofía política, sobre todo los retos y las alternativas que en este momento cuestiones fundamentales. Es un libro bastante amplio, de 300 páginas, en el cual, aparte de elaborar la parte teórica de cuál es lo que en este momento tiene que ser la forma de utilizar el método para poder analizar la teoría política, la ciencia política, sobre todo los retos fundamentales, los aspectos que creo que fundamentalmente hay que trabajar, ¿no? El tema de la política, el tema de identidad, el tema multiculturalismo, etcétera. Es un trabajo elaborado y supongo que ahora, como primer premio que ha sido, pues seguramente la Diputación va a hacer una colección en la cual va a publicar en la colección. Pero acabo de enterarme hace 2 días, o sea que yo también estoy bastante sorprendido de que me hayan dado ese premio. Y continuando con el tema de las actividades de este año, además de los encuentros de Nerac, también la asociación va a participar en el Congreso de la Reforma y la Conquista de Navarra, que tendrá lugar en noviembre en la Universidad Complutense. Y sobre todo queremos destacar una actividad en la que nos hemos implicado muy directamente porque la organizamos a pleno rendimiento, y que es el Congreso Internacional sobre la Conquista de Navarra y la Reforma Europea, que se celebrará el 30 de mayo al 2 de junio de este año en Pamplona, Iruña, Villava, Tarrabia. Y para ello, para explicar un poco este congreso, cedo la palabra a Álvaro Adot y a Aitor Pescador. Muy bien, pues al hilo de lo que ya me estoy comentando los demás compañeros, decir que la Asociación Xavier Mina, junto al Servicio de Cultura de Villava, Tarrabia, organizaremos durante los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2002, del presente año, en la Casa de Cultura de Villava, Tarrabia, el Congreso Internacional de Conquista de Navarra y Reforma Europea del siglo XVI, de 1512-1610, coincidiendo con el 500 aniversario de la invasión militar del Reino Pirenaico. Este congreso tendrá un carácter, desde el punto de vista académico, riguroso y plural, y está dedicado, como comento, a la conquista de Navarra, pero también a un tema estrechamente relacionado con la historia del reino, como es el relativo a la reforma europea del siglo XVI, por las causas que ha comentado previamente Esteban. A lo largo del mismo, más de 20 expertos analizaremos diversos acontecimientos acaecidos desde el mismo inicio del siglo XVI
hasta el asesinato de Enrique III de Navarra en el año 1610, que fueron trascendentales en la historia del reino y tuvieron una especial relevancia en la historia europea, no solo de Navarra, sino de Francia y de toda la historia europea, de Europa, en diversos ámbitos, entre otros el político y el relativo a las mentalidades y a la historia política. El Congreso tiene el objetivo prioritario de llegar al máximo posible de personas, ya que un objetivo prioritario de la cultura es que esté a disposición de la ciudadanía. Por ello, este no es un congreso cerrado ni enfocado a 4 profesionales de la historia solamente. Entre los más de los 20 ponentes, más de la mitad están vinculados a universidades. Universidad Pública de Navarra, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Po, la Universidad de Michel de Montaigne, de Burdeos, la Universidad Complutense de Madrid, etc. Y contaremos también con personas que son doctores en historia y filosofía y sociología, que no están en la actualidad relacionados directamente con las universidades, pero son realmente gente muy válida y muy bien formada, y especialistas en lo que van a comentar. Bien, la interdisciplinaridad está garantizada, es algo muy importante en los congresos, ya que contaremos con profesionales de los ámbitos de la historia política, social, religiosa, historia del arte y también de sociología, de filosofía, filosofía política, profesionales del derecho y también de periodismo. Este congreso se caracterizará por ser distinto a los que estamos acostumbrados, ya que muchas personas asocian el término congreso con el término aburrimiento. Esto es así y en buena medida no les falta razón, ¿no? Pues bien, el congreso de Villa Batarrabia pretende ser original, dinámico y ameno, riguroso en el plano académico, pero también con un carácter divulgativo y claro y comprensible para todos los ciudadanos y ciudadanas que participen en el mismo, que acudan. De este modo, se inscribe el Congreso dentro de un proyecto de mayor entidad, ya que como preámbulo al mismo, primero, el martes día 29 de mayo, la ciudadanía podrá acudir a la inauguración de la exposición del dibujante César Oroz, que estará expuesta durante 10 días. Lleva por título ¿Por qué le llaman anexión cuando quieren decir conquista? Exposición de Oroz. Una exposición caracterizada por el genial humor de Oroz y en el que se nota realmente que ha estudiado y ha adquirido un buen conocimiento de los personajes a los que ha caricaturizado. Bien, de este modo los ciudadanos, los que no lo conozcan, podrán conocer siquiera parcialmente ya de entrada a una parte de los personajes de los que hablaremos en el Congreso, concretamente los relativos a la conquista de 1512. Segundo, el miércoles 30, por la tarde, emitiremos una película para que todos los ciudadanos y ciudadanas vayan conociendo un poco mejor la otra parte de hombres y mujeres que serán citados al hablar de la reforma del siglo XVI. Esta película se titula Enrique IV, Enrique de Navarra, es una coproducción europea, algo grande, que se hizo hace año y medio, con motivo de los 400 años del asesinato de Enrique IV en París. Es una película muy amena y que yo creo que a la gente captará muy claro por lo menos varias ideas muy básicas que luego se desarrollarán en el Congreso. Estas dos, para que las ponencias sean amenas, las ponencias que ya comenzarán el día 31, día 31, 1 y la mañana del día 2, sábado. Como comento, para que las ponencias sean amenas, la mayor parte de ellas tendrán una duración de 30 o 35 minutos, siendo claras y rigurosas desde el punto de vista académico, insisto. Y las ponencias se hallarán enmarcadas en las siguientes 4 áreas temáticas. La primera, el tiempo institucional, jurídico y diplomático.
la segunda será el tiempo bélico, la tercera el tiempo social, ideológico, religioso y político, y finalmente la mañana del día 2 acabaremos con el cuarto apartado, que es el tiempo cultural, del que tendrá un gran peso el tema de la literatura en euskera, muy importante en el siglo XVI, y otros aspectos muy curiosos que gustarán mucho a la gente, como el tema de la gastronomía navarra del siglo XVI, así que es un congreso muy completo. Y también tengo que decir que cada tarde se realizará una mesa redonda de una hora y media aproximadamente, en la que participarán varios de los especialistas que han hablado cada día, y en las que deseamos que los asistentes participen, ya que, como he comentado previamente, la cultura ha de estar a disposición de la ciudadanía, y quienes organizamos este congreso estamos muy comprometidos en ello. Y ahora dicho esto, paso la palabra a Héctor. No sé, faltaría más. Bueno, egun guztioi, esker mila etortzeagatik. Muchísimas gracias por haber venido. Yo voy a centrarme muy brevemente, porque ya la exposición ha sido larga, en elementos puntuales sobre el Congreso que creo que se deben destacar, dada la importancia que va a tener esta reunión, no solo de expertos, sino de gente que trabaja sobre el tema. A este respecto, quiero decir que la idea sobre la que trabajamos todos y sobre la que estamos en contacto constante, porque nos manejamos a través de internet y digamos que diálogos y debates sobre lo que se debe trabajar y cómo pues tenemos a diario, pues es la necesidad de dar una óptica de la conquista realmente o de verdad realista. En este sentido tenemos todos muy claro que Navarra debe dejar de ser un sujeto paciente en el tema y convertirse en un sujeto activo. Es decir, no vamos a hacer un congreso para justificar acciones de violencia del siglo XVI, pero tampoco para justificar cuestiones del siglo XXI. Es un congreso que va a explicar lo gris que fue ese periodo, lo grises que fueron muchas de las personas que en él actuaron, y que, como siempre, hubo luces y sombras que seguramente pues convertirán esa conquista o dejarán de convertir a esa conquista en una especie de película de indios y de vaqueros, y la convertirá en una realidad. Para indios y vaqueros ya tenemos dos corrientes historiográficas, cada una por su lado y enfrentadas, y lo que nosotros pretendemos hacer es simplemente historia de la conquista de Navarra, porque no dejó de ser una conquista, evidentemente. A este respecto, pues vamos a trabajar, o van a funcionar en el Congreso, me voy a olvidar de personas, pero quiero centrarme en algunos, pues primeros espadas referidos a este tema. Contamos con Alvaradot, que ya se ha explicado que es el experto principal en la monarquía de los Albret, el que desmitificó ese supuesto reino caótico, destrozado por la guerra civil, incapacitado para mejorar, y que necesitó de la conquista para volver a crecer y a evolucionar económicamente. Fue el encargado precisamente, Álvaro, de acabar con todo ello. Tenemos también a Roldán Jimeno, que últimamente ha estado trabajando toda la cuestión de la justificación jurídica de la conquista. A este respecto debemos decir que, pese a que es desconocido por bastante gente, a los poquitos años de la acción bélica se producen los primeros libros jurídicos para justificar un acto de violencia. Ahí tenemos el famoso libro de López de Palacios Rubios. También Nebrija, en su obra sobre la guerra de Navarra, tiene dos capítulos en los que pretende justificar el por qué se ha llevado a cabo la conquista de Navarra, y por lo tanto es un tema, yo creo que muy interesante para darnos cuenta de que tampoco se evoluciona mucho a la hora de justificar un acto de violencia, cuando puede llegarse a entender, esto ya es una cuestión que se pudiera debatir, que en algunos aspectos la guerra de Navarra parece una guerra preventiva del siglo XXI. A Navarra se le ataca porque supone un peligro para Castilla, eso es lo que se ha venido justificando siempre. Es lo mismo que se ha dicho, por ejemplo, de Irak en su día. Luego, pues, en el aspecto más centrado en 1512, hay varios autores de mucha capacidad. En este aspecto, bueno,
Yo voy a sacar un libro en unos pocos meses referido exclusivamente a dicho año, haciendo una especie de cronología de diario extenso de todos los movimientos que se produjeron tanto a nivel nacional como internacional durante el proceso de conquista e intento de recuperación. Y por último, evidentemente, tenemos a Pello Monteano, que es el gran experto de ese periodo, que está recopilando incluso a día de hoy mayor información proveniente de archivos franceses sobre ese momento, esos años de, sobre todo 1521, 22, 23, 24, del 21 al 24. Y por lo tanto, bueno, no me quiero olvidar de Pello ni de Esteban, sino que me centro tal vez en estas personas que han publicado libros científicos sobre, o de historia sobre ese periodo. Entonces, yo creo que con este nivel de gente con el que vamos a trabajar, evidentemente lo que va a salir es un congreso, debiera ser, por lo menos considero yo, el definitivo sobre una cuestión muy manida, pero muy mal trabajada, como es la conquista y desaparición del Estado de Navarra. Y sin más, pues muchísimas gracias por haber venido. Ahora supongo que os comentarán algo. Sí, ahora ya